tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a retomar el ciclo de debates sobre los nuevos mandatos en los diferentes concellos de la comarca de Ferrol, un ciclo que nos llevó a repasar el principio de nuevas etapas políticas en algunos casos y de etapas de continuidad en otros. Hasta el momento hemos analizado los primeros pasos de los gobiernos de Ferrol, Narón, Fene y Mugardos. Hoy, como decimos, queremos continuar ese camino y detenernos en esta ocasión en la Real Villa de Neda, un municipio en el que tenemos que hablar de cambio de etapa, pues el concello ha pasado de estar gobernado por el Partido Popular a estarlo por una coalición de tres partidos, que son Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y Converxencia Galega, frente a los cuales queda conformada una oposición representada por el Partido Popular y Moveneda. Comenzaremos el programa con un balance general del inicio de esta nueva etapa política en esta villa para ir posteriormente al análisis sobre la situación económica de las arcas municipales y a la política fiscal que está aplicando el nuevo equipo de gobierno. Y seguiremos el debate sobre otros asuntos clave para el desarrollo de la localidad, como el mercado laboral y medidas para mejorarlo, la situación de los servicios públicos municipales, el plan de urbanismo o la aportación de otras administraciones como son la Diputación de La Coruña o la Xunta de Galicia al concello de Neda. Estos y otros asuntos los vamos a tratar hoy con nuestros invitados, que son el alcalde de este municipio, Ángel Alvariño. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Fernando. También nos acompaña el portavoz disculpen, del Partido Popular en el concello de Neda, Ignacio Cabezón. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña el concejal de Moveneda, Juan Carlos Pita. Buenas noches y bienvenidos. Y a ustedes también, como decimos, se pueden considerar invitados, porque en la segunda parte de este programa ya saben que tendrán un teléfono a su disposición, ese 981 36 99 13, para realizar sus consultas, hacer preguntas o, bueno, pues trasladarnos opiniones sobre el asunto de esta noche, que es el inicio del nuevo mandato en el concello de Neda. Les decíamos que íbamos a ir de lo más general a lo más concreto. Vamos, por tanto, a preguntarle a nuestros invitados qué balance general pueden hacer de este inicio de mandato. Y comenzamos preguntándoselo al representante del gobierno, al alcalde, Ángel Alvariño. Buenas noches. Bueno, por a nosa parte, decir que podíamos ser, pues, estar máis contentos respecto ao inicio de mandato, pero o que é certo é que estamos poñendo as bases para facer un proxecto a 4 anos donde podamos poñer a Neda donde se merece, non? Unha serie de situacións que vimos arrastrando e empezamos polo que levábamos no noso programa, que era facer máis fincapé, traballar máis o equipo de goberno. Para iso quitamos a dedicación exclusiva e a personal, a secretaria do Concello, secretaria do Concello, para intentar aforrar. Quitamos os teléfonos móviles de todos os concelleiros, cada concelleiro ten o seu teléfono móvil particular, intentando aforrar, porque eu creo que nestes momentos de grave crisis económica pois é necesario aforrar e axudar en todo o que poidamos. Baixamos as prestacións dos concelleiros entre un 15 e un 17%, pois reunidos todos os meses, todas as semanas, para ter unha coordinación máis continua e que nos levara pois a unha máis eficaz labor na xestión de goberno. E pois fomos xa traballando no día a día. Nos encontramos con varias circunstancias. A primeira é coa empresa de catastro, que había feito un proceso de regularización que prácticamente estaba rematado, pero que era certo que quedaba unha serie de vivendas sin facer, e nos entendíamos que o Concello de Neda non podía seguir pagando esa empresa, entre outras cousas porque ese traballo deberá ser feito directamente desde o Concello, e xa nos puxemos a traballar, xestionar para Neda un punto de información catastral, de forma que eso non lle costa aos veciños, tendo en conta ademais que todo o que facía esta empresa pois era cobrar un tanto do que se cobra, das altas que se daban, pero facendo unha xestión que para nós non era adecuada. É dicir, se xestionaba, daban unha serie de valores catastrales bastante exagerados para o que é unha vivenda. Nos encontramos con situacións de vivendas na zona rural con 70 ou 80.000 euros e un piso
compromiso no centro de Neda de 30.000. Unhas circunstancias que nós temos que aclarar aos veciños que vamos a intentar por todos os medios axudarles para reconducir esa situación que non é produto do anterior goberno, pero si da empresa que o fai, porque en función dos valores catastrales e da suposta recaudación que iba a haber, pois percibía a recaudación, cobraba por eso. Por lo tanto, ao recaudar por eso, pois, canto máis supostamente recaudaba, máis iba a cobrar. Rescindimos o contrato, eso entendemos que o ten que facer en todo momento directamente o Ministerio de Facenda, que xa o está facendo nestes momentos, tiña que haber rematado, ou tiña que rematar o día 30 de novembro, e pasa por unha prórroga porque non daba feito o 31 de marzo, pero que é certo que eses procesos de regularización se fixeron, pero hai situacións que creo que debemos corrixir, e iso foi unha das cousas que intentamos pois axudar e asesorar aos veciños para parala. Outra das cousas que fixemos e intentamos, e que creo que conseguimos, conseguimos, que foi parar a subida do valor catastral dun 10% que se había solicitado no ano 2013, pois creemos que esa subida do 20% nos últimos 2 anos foi máis que suficiente. É certo que no ano 2014 a xente non notou porque o tipo impositivo baixou do 0,66 ao 0,60, por lo tanto, a impresión de que neste ano 2015, cando entra o Grupo Socialista ou a coalición no goberno, se está cobrando de máis, non é así, é dicir, era o tipo impositivo baixouse, pero que é certo que subeu un valor catastral dunha forma exagerada, un 20% nos 2 últimos anos, e que conduxo pois a isto, a que a xente tuvera que pagar máis impostos, de aí que anulámola, e por outro lado, co acordo de todos, é certo, nun pleno a principios de xaneiro deste mes, pois acordamos baixar 2 puntos no IBI. Bueno, seguiremos hablando de ese ámbito económico, pero estamos en el bloque del análisis general, del balance general de este inicio de mandato. Señor Cabezón, desde el Partido Popular, ¿qué valoración se puede hacer, ¿no? Bueno, la valoración que nosotros hacemos es de continuidad absoluta en lo que teníamos nosotros en marcha en estos últimos 8 años, y que lo que se está haciendo ahora mismo es ni más ni menos que terminar aquellos proyectos que teníamos previstos, ¿no? Yo no he visto nada nuevo. Sí, estas cosas que está hablando nuestro querido alcalde, pues el catastro, que si baja, que si no baja. Bueno, nosotros realmente no intervenimos para nada en este asunto. Se contrató una empresa para poner digamos, en el papel aquellas viviendas que no pagaban el catastro, y que no era justo, puesto que todos los impuestos de los ciudadanos de Neda se les cobra a todo el mundo, y había gente que no pagaba por sus casas. Evidentemente, esta empresa lo que hizo fue aflorar esas casas, esas fincas, esas construcciones, edificaciones que no pagaban el catastro, ponerlas de manifiesto en el papel y pasarles a cobrar su parte. Yo nunca entendí que esta empresa tuviese ningún tipo de, digamos, hombre, sí, cobran como cualquier otra empresa que hace un trabajo, pero bueno, lo que importa es para Neda es que de repente se ha convertido ese descubrimiento de casas que no pagaban en una importante ayuda económica para el concello, ¿no? Por lo demás, pues se siguen los proyectos que teníamos, la ampliación del ayuntamiento, que dejamos pagado tanto el edificio como pactada una ayuda, que luego pues parece ser que es menor de la que nosotros teníamos previsto, pero bueno, eso es una cuestión del nuevo concello, no es nuestra, ¿no?, del nuevo equipo de gobierno. El caso es que está la obra terminada y se amplió el concello. Estamos ahora con el tema que aprobamos el otro día, por supuesto, como puede ser de otra manera, en el Pleno, con el PAS y el POS, en el sentido de bueno, canalizar esa agua que tenemos en la Rabadeña de cara a nuestros depósitos altos de Neda, evitando el consumo energético, de energía eléctrica que supondría llevar el agua del canal a los mismos. El proyecto de digamos, unir de una vez por todas el alcantarillado del Puntal con la depuradora, en fin, aquellos proyectos que teníamos previstos y que solucionaban no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista funcional, que es lo que realmente queríamos en Neda, pues problemas tan serios como ese, ¿no?, como saneamiento,
como el tener unos buenos servicios, unos buenos espacios para desarrollar los servicios municipales y por supuesto, pues seguir en la línea de tener un equilibrio económico en el concello, de tener las cuentas claritas, y en eso pues sabe perfectamente, señor alcalde, que nosotros siempre le apoyaremos en los plenos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por este primer análisis y vamos a completar este primer bloque pues preguntándole al representante de Moveneda, señor Pita. Boas noites de novo. En primeiro lugar, dispensar a asistencia da miña compañeira Leticia Iglesias, que por motivos persoais laborais non pode estar aquí neste momento, que era a que pretendía vir representándonos o noso grupo, pero no seu lugar vin eu hoxe. Ben, con respecto ao que se refiere ao inicio de legislatura, teño que coincidir co señor Cabezón que hai unha continuidade, un continuismo, que nos notamos eso, que eu personalmente esperaba un xiro máis grande, e máis, poido decir que casi ao 100% o discurso empregado na campaña electoral o poderíamos seguir usando agora. Esperábamos que houbera máis diferencias, como acabo de repetir, como acabo de decir, máis transparencia, máis información aos veciños e máis participación de todos, non só de asociacións, sino da veciñanza en xeral, nos temas que se están a tratar agora neste momento e que son de importancia para o Concello. Estuvemos esperando os 100 días de rigor, de marxen, que se dá todo o novo goberno cando entra, pero a este momento estamos un pouco decepcionados. Eu, personalmente, máis Ángelo pode corroborar, temos unha relación persoal de moitos anos, falamos moitas veces de como iba o Concello, estando el como concelleiro do PSOE na oposición, eu sin haber estado aí dentro, e falamos moitas veces que non podía seguir así a circunstancia. E máis ou menos nos temas importantes, percepcións de asistencias da corporación a comisións e plenos, si é certo que se rebaixaron o que decía el con respecto ao anterior goberno aquí do señor Cabezón, con a eliminación da secretaría particular, da dedicación exclusiva do señor Ibón, pero o que era a percepción individual tanto do señor Alvariño como do señor Cabezón, a diferencia é escasa, aproximadamente nunha media de uns 164 euros mensuales. Isto lle está costando a Neda do redor de 102.000 euros anuales, perdón, que consideramos que é unha cantidad bastante grande. Teño que darlle a razón a Ángel Alvariño de que houbo que asumir compromisos de gastos e pagos de facturas anteriores, atrasadas, pero bueno, as cousas eu penso que se podían facer de outra maneira bastante distinta e así o fixemos saber tanto no pleno que se aprobaron as percepcións dos concelleiros por asistencias, votando en contra no primeiro pleno e, posteriormente, presentando unhas alegacións cunhas propostas que reducirían en cerca de 50.000 euros máis anualmente este concepto. Pola miña parte, en principio do balance xeral de inicio da legislatura, pois, bueno, non tería así moito máis que decir, bueno, o dito, esperaba un cambio máis grande inicial. Bueno, pues de todas estas primeras valoraciones ya se está hablando de algunos puntos en concreto, como por ejemplo la situación económica, ¿no? Un bloque, un asunto muy importante que vamos a pasar a tratar a continuación. Bueno, alcalde, ¿cómo está ahora mismo Neda en ese sentido, ¿no? En el ámbito económico? Neda, igual que España, temos un control do goberno central moi estricto. Tuvo anterior goberno e o temos nós por eso, e dado que a día de hoxe o Concello de Neda non sabe, e iso que preguntou directamente a interventora a Diputación da Coruña, porque nós temos delegado na Diputación o Servizo de Recaudación de todos estes impostos que está pagando a xente nos últimos 4 anos, pois non sabemos canto se vai a recaudar e, polo tanto, temos unha estimación, pero incluso para facer os presupuestos do próximo ano que ven, pois temos que ter unha certa precaución para non lanzarnos, non? E, por tanto, antes de incurrir en estabilidade, pois, estamos sendo moi cautos en todos os gastos, non? Hombre, de continuidade, cando se anula unha subida do valor catastral do 10% hasta o ano 2018 e, por lo tanto, se paraliza,
pois eu non vexo tan así, non? Cando se empeza xa en reunións que se fan coas distintas entidades, autónomos e todos, e se empeza a traballar coas empresas de Neda na medida que se poida, porque hai que contratos que son anuales, como por exemplo de limpeza de parques e xardíns, que está hasta o 2016, por lo tanto non podemos facer nada. Respecto á subida, ao tema do catastro da empresa esta que veu, é certo que aflora construcións, pero tamén é certo que hai unha discriminación moi importante nese valor que asina dunha forma unilateral unha empresa, e esperemos que esta nova que está facendo po goberno non faga da mesma forma, de forma que pois son valores catastrales totalmente excesivos que fan que unha discriminación dentro do Concello dunhas zonas a outras, incluso situacións como, pois a mí me pasou, é dicir, na miña casa pois cambia un valor, unha finca de titularidade sin consultar con nadie, é dicir, unha serie de, non vamos dicir irregularidades, estamos dicindo fallos que había que corregir, e xa nos puxemos a traballar, e de feito, eu creo que nestes primeiros 4 ou 5 meses que empezamos a recoller proxectos que a veces había que retomar, e creíamos que non podíamos continuar vertendo todo o que era o do saneamento da zona do Puntal e parte de Neda ao mar, e para eso metimos e fixemos un proxecto para metelo donde fora de pasar a vía, un proxecto que ten un presuposto de 67.000 euros, e incluso poñer a funcionar as bombas que hasta o día non funcionaban. Hai un cambio sustancial na forma de traballar. Empezamos a mover un pouco, acabar o saneamento o dos parques e xardíns, estamos intentando limpiar e bueno, o primeiro que fixemos foi limpiar todo o paseo marítimo, porque a empresa, pois, bueno, a veces cando facemos contratos, pois as empresas entra todo, pero só ao final, bueno, son empresas privadas, e tuvemos que, con personal propio, facer moita limpeza de zonas concretas, nos subarreiros, paseo marítimo, etc. Incluso pegado na ribeira de San Nicolás, que levaba moitísimos anos sin recoller, acondicionámola como pudemos, e creo que é un tema bastante importante, non? E no que respecta ás percepcións das existencias, realmente, Juan Carlos, eu creo que é unha percepción totalmente distinta. Ningún dos que estamos ali, e despois das baixadas esas, despois das retencións, despois de pagar cada un os seus móviles, despois de todo eso, pues realmente, vamos, prácticamente é simbólico. É certo que se podría baixar máis, pero creemos que é máis que suficiente, porque hai algún concelleiro ali que eu creo que cando chega a final de mes ten que poñer diñeiro. E falamos algún caso concreto que está de lunes a viernes todas as mañas ali traballando, non? E nós seguimos funcionando. Tuvemos que facer unha petición dun servicio que non se nos criticou. A lei de racionalización das facendas locais do Goberno Central fixo que determinados servicios sociais tuéramos que pedir autorización á Xunta de Galicia e ao Goberno Central. Neste caso estou falando do servicio de podoloxía e fisioterapia, que estaban fora de contrato, que estaban desde o primeiro momento, e eu comparto o que dixo o señor Cabezón no pleno, de que, bueno, pues esperou despois das eleccións, pero que é certo é que temos que pedir autorización á Administración Autonómica para poder prestar ese servicio, que queremos incrementar, pero creo que son moitas das medidas que estamos facendo e que van ter resultado a partir do ano que ven. Bueno, muchas gracias, y seguimos en este bloque de situación económica del Concello. Señor Cabezón. Bueno, a ver, yo creo que aquí se están diciendo algunas cosas que la verdad son mentira, puramente mentira. Vamos. Que me diga nuestro compañero de Moveneda que hay facturas atrasadas, no se lo consiento. No ha quedado ni una sola factura en el Concello de Neda por pagar, porque en el informe previo a las elecciones de la secretaria, perdón, de la interventora del Concello, se quedó muy claro que estábamos en positivo, en estabilidad presupuestaria y pagando las facturas al día, todas las facturas de Neda. Por tanto, no consiento bajo ningún concepto que se diga en un medio público como este que yo dejé ni una factura en el Concello. Yo soy un alcalde que nunca cobró sueldo, nunca, probablemente de los únicos al principio, no sé si había otro más conmigo, en toda la zona de Ferrol-Terra, que nunca me puse un sueldo. Tercero, si teníamos una secretaria y teníamos una dedicación exclusiva para el concejal de obras, es porque creo que era necesario. Y de hecho, hoy el Ayuntamiento de Neda no es el que nosotros dejamos. Puede que haya una persona allí por las mañanas, yo no lo sé, pero la puerta del Concello estaba abierta desde las 9 de la mañana, cualquier vecino llegaba, decía lo que tenía que decir y automáticamente se trasladaba a los servicios tanto del propio Concello como
los políticos de turno para que lo investigasen, lo mirasen. Hoy eso no existe. No existe. Aunque una persona esté por allí por las mañanas, no es lo mismo. Eso consideré siempre que era fundamental. Y que el concejal de obras esté con dedicación exclusiva, sigo pensando que es fundamental. El otro día se hizo una obra en un edificio público de Neda y al día siguiente hubo que ir a rebajar el cemento porque no abría la puerta. El concejal tiene que estar en las obras, tiene que estar todo el día vigilando las obras que se hacen en el concello. El otro día se hizo se cortó la hierba en los subarreiros y resulta que lo único que hizo fue aplastarla. Fuimos allí, tengo las fotografías, la levantábamos con la mano, exactamente igual, se aplastó, no se cortó. En fin, son cosas que cada uno piensa como piensa. Yo creo que el ayuntamiento tendría que estar siempre controlado desde la primera hora de la mañana hasta la última por una persona que recopilase todas las demandas de los vecinos y las llevase incluso en el pleno. El otro día una señora dijo que denunció un problema y apareció el problema en el ayuntamiento 3 semanas después. ¿Por qué? Porque no hay una persona que haga esa tarea. Por lo tanto, ojo con estas cosas que son muy serias. Nunca me beneficié económicamente como alcalde, simplemente quise que los servicios funcionasen. Creo que esa retirada de dinero de lo que costaba la secretaria o de lo que costaba el edil de obras en exclusividad no va a repercutir bien para los nedenses. Lo opino ahora y lo opinaré toda la legislatura. Veremos después, al final, cómo suena el tema, ¿no? Dice el señor alcalde que cambió la forma de trabajar, sin que le cueste a los nedenses, espero, porque realmente la forma de trabajar nuestra era todo lo que acaba de decir él, estaba proyectado en Neda. Se fueron haciendo las cosas poco a poco, porque el dinero es el dinero, pero se fueron haciendo siempre. Toda la parte rural de Neda está con su alcantarillado hecho. Faltaba conectar con esta estructura debajo de la vía, la zona del puntal con la depuradora. Ya está en marcha, nosotros la teníamos en marcha, ahora pues hemos aprobado en el pleno que se haga, por supuesto. Y, a ver, lo que no se puede decir es que nosotros hemos dejado un concello saneado. Hemos bajado la deuda del concello, pero mucho, mucho. Hemos dejado el patrimonio de Neda elevadísimo, en muchos millones de euros, y hemos dejado dinero en la caja y estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, eso de los números, en el circo, solo en el circo, aquí no. Muchas gracias, señor Cabezón, y cerramos este bloque de situación económica del concello con el señor Pita. Bueno, antes de nada, non vou consentir de ninguna maneira ni que me chamen mentiroso nin payaso. Eso que teña claro usted, máis todos ustedes. Dito isto, que usted non ten sueldo do concello é certo. O señor Alvariño non ten sueldo do concello, pero cobrou, igual que está cobrando el, igual que cobro eu, asistencias a plenos e comisións. E usted se levou nos 8 anos que estuvo de alcalde 128.150 euros. Dios mío. Datos das servicios económicos do concello, non datos meus. ¿Qué dice? Datos de servicios económicos do concello. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? En valor bruto. ¿Qué dice usted? Lle podo decir que a día de hoxe, no último pleno que presidiu como alcalde, se deu conta dunha débeda do concello de 802.000 euros. De 1.800.000 que tiña cando cheguei eu. Non sei o que tiña en ese momento porque non estaba metido no local. Pois hai que meter. Pero yo digo eu, 802.000 euros no último pleno que presideu usted. Exacto. Que na liquidación do orzamento de 2011 houve un déficit de 330.000 euros. Que na de 2012 houve 231.000 euros de déficit. Que no 2013 un incumprimento de estabilidade presupuestaria. Que salimos no BOE 3 concellos en toda Galicia en situación de risco orzamentario. Que me quere decir? A quen quere engañar? Estuvo 8 anos aí ríndose da xente dos veciños e non lle vou consentir. É curioso que no último ano, no 2014, sí que hai un remanente positivo. A causa de que? De non facer nada. E acaba de recriminar ao señor Alvariño que foron comprobar o corte da erva dos subarreiros. No parque infantil dos Pazos houbo que meter un tractor con cadenas a desbrozar, que non se podían entrar. De que me está contando? O circo está en outro lado, me parece. Sí. Bueno,
Entonces, despois deste rifirrafe dialéctico, evidentemente, consideramos que con 800.000 euros de débeda, un 23% do presuposto para nós é moi elevado, esperábamos que xa a estas alturas houbera un plan de amortización da mesma. Nós, cando entramos, tuvemos as negociacións para entrar a gobernar, que se nos propuxo por parte do PSOE tamén, igual que os outros grupos. Pedíamos un tema dunha auditoría, sobre todo de débeda, para poder atallar este problema, que vemos que é moi grande. No tema do POS, o señor Cabezón estuvo empleando o máximo que podía emplear a gasto corriente, que era un 60%, ora van baixar un pouquiño, se vais empregar un 50% máis. Eso vai en detrimento dos investimentos en NEDA, que estes últimos 8 anos apenas houve un aumento dos inventarios do Concello. Eso non dá para atender aos veciños. No que se refiere á situación económica, penso que os datos que teño son datos da intervención, todos aquí, e non inventados de ningún lado, e creo que queda bastante clara a situación na que nos atopamos. Bueno, muchas gracias, señor Pita. Ligado a la situación económica va la política fiscal, señor Alvariño. ¿Cuál es la política fiscal que su gobierno quiere aplicar en los próximos años? A ver, por la nosa parte, pero primeiro por alusións. Sí. No, outro día me chocaba que é verdad que unha señora nos falaba dun tema dunha avispa asiática que nosotros estamos traballando, era no pleno, e estamos traballando casi prácticamente en 48 horas, pero hai que recordarlle a todo o mundo que isto é unha competencia de medio rural, non é unha competencia do Concello, que non temos nin pértiga, nin temos medios, nin temos nada. Se está empezando a formar a xente, polo tanto, eu creo que e que nos chegara, nosotros sabíamos dese nido, pero sabemos dese niño e 7 máis que hai no Concello de Nédar. Levamos retirado máis de 40, por certo, moitos deles concelleiros e personal voluntario. No tema de facturas pendientes, é certo que non quedaba no queixo, pero é certo que acabamos de pagar no último xunta de goberno facturas de bombeo da luz do mes de marzo, abril, maio, é dicir, que se queda aí. E que a deuda que deixou o anterior goberno socialista no ano 2007 eran 1.350.000 euros. E que pasou a 800.000, máis 100.000 da Diputación, que non contabilizan como deuda, que é verdade que non contabilizan como deuda, pero que están aí, que temos que devolver, a pesar de que a recaudación do IBI, da contribución aos veciños, pasou de 390.000 a prácticamente 800.000 euros en 8 anos, claro. Se facemos eso, bueno, e depois que diga que non hai un personal Concello, hombre, eu creo que aí se está equivocando, eu digo de verdad que se equivoca. Eu estuve lunes, martes, mércores, mañá, o único día falgo toxo. O concelleiro de obras, lunes, martes, mércores, xoves e venres, hombre, está facendo, e é verdad que se equivoca. Os traballadores municipales se poden equivocar no tema do centro cívico con ese tema do cemento que houve que facer unha corrección, hombre, pero outro día a nosotros viñenos cun tema dun cuadro de luz, por favor, e viños o concelleiro, que por certo, cando entramos tuvemos que limpiar a zona dos Subarreiros porque non entraba, porque usted sabe que non entraba na limpeza de parques e xardíns, ni a zona de Maciñeira, ni outras zonas, e tuvemos que limpar, e que se limpeou mellor ou peor. Bueno, esos son temas que seguramente hai que melloralo e hai que corrixilo, pero unha persona no Concello hai todos os días, todos os días, e eu personalmente, eu se non son nadie, a mellor, pues entonces terei que marchar, pero eu estou no Concello prácticamente todos os días, por lo tanto, facemos un esforzo. Pero el concejal de obras tamén está, es el que está en el Concello. y trabaja, y por cierto, las obras, no el Concello. La está viendo las obras, e a mí me gustaría, e a nós nos gustaría, que fora, porque eu estou seguro, porque o que fixen no día de onte é facer pasear ao interventora e o secretario, levénos á nave do Puntal. Que limpeza tuvemos que facer na nave do Puntal? No entorno, que daba pena, limpiamos para que, e no dentro, que daba pena para que os feriantes, e chegaron a acordo con eles, incluso tratando de eximilos de calquer tipo de impuesto, porque teño un sitio ali, bon, e creo que podemos cohabitar as dúas partes, pero limpiar aquilo, porque daba pena. A toeleira, que lle vou dicir a toeleira, o concelleiro de obras, estamos mirando aí. Resulta que temos calefacción en determinados locales, pero o termostato está fora. Hombre, claro, eu creo que todos temos errores e nesa zona moito máis. Que fixemos nós? Paralizar esas subidas deses valocatastrales tan importantes, exageradas, queremos corrixir, baixamos o tipo impositivo 2 décimas, creíamos que podíamoslo facer máis, pero
ante os servicios, as recomendacións de intervención que creo que son necesarias. Temos unha interventora e un secretario envidiables, realmente eu creo que é do mellor que temos na comarca, pois antes de incurrir en estabilidade presupuestaria esperamos. É verdad que metimos o 50% este ano do POS por petición de intervención. Por que? Porque non temos os datos. Se tuviéramos os datos, a nosa intención é meter o 100%, pero o que é certo é que metimos 187.000 euros do plan de obra de acción social, que prácticamente todo vai a asfaltados de pistas a captación desa agua e ao tema de saneamento, porque do saneamento dá pena que volvemos, é dicir, que haya saneamento rural, é certo, pero estábamos tirando ao mar, eso vámoslo a corrixir. E depois moitas pistas, porque eu creo que hai moitas pistas que non están no estado que temos que corrixirlas. Bueno, y seguimos hablando de política fiscal, aunque me imagino que el señor Cabezón querrá hablar de otros asuntos que se han tocado en estos últimos minutos. Pero bueno, yo le planteo el tema, política fiscal. Sí, fiscal, vamos a hablar de fiscal. Vamos a hablar de fiscal porque 120.000 euros que me llevé yo en 8 años, esto lo vamos a aclarar en el próximo pleno, porque esto es una barbaridad de este señor. Aquí tengo información de préstamos 14 de mayo del 2015. Me lo traje porque creo que iba a tocarse el tema, ¿no? Préstamo del año 2000, 162.000 euros, cancelado en mi mandato. Financiación e investimentos, préstamo del BBV, año 2002. 180.000 euros, cancelado durante nuestro gobierno municipal. 2003, 297.000 euros, cancelado en nuestro mandato municipal. 2004, investimentos, BBA, préstamo, 238.000, quedan 94. Del 2005, 320.000, quedan 93. En el 2006, no sé quién gobernaba, desde luego yo no. 479.000, cancelado durante nuestro gobierno. En el 2008, 572.000 euros. Este sí es nuestro. Y sumado a lo que se debía, era 1.711.000 euros. Quedan 883.000. Por tanto, hemos rebajado la deuda municipal en la mitad, incluyendo los 1.300.000 que dejasteis vosotros, más 500.000 que pedimos nosotros. Sí, está aquí el papelito del banco, para que lo vean en la cámara todo el mundo. Aquí está, todos los créditos del Ayuntamiento de Neda, menos uno, eran del gobierno anterior. Sumaban en total 1.711.000 euros y nosotros lo hemos llegado en 883.000. No, este es el informe del Ayuntamiento. No es el informe político. 1.350.000. Por eso quiero ver yo, ¿dónde están esos 120.000 euros que dice que yo me llevé? No están en ninguna parte, no están en ninguna parte. En ninguna parte, hombre, por Dios bendito, en ninguna parte. En ninguna parte. Lo que pasa es que ustedes hacen esa política, claro. Y lo dicen en público y habrá alguno que les haga caso. Desde luego, en el próximo pleno saldrá esto, que le conste a todos los nedenses que lo llevaré, porque no es cierto. Presentos ingresos. No es cierto, punto, no es cierto. Presentos ingresos. Y lo llevaré a pleno, porque ya estoy harto de tonterías de estas. Ya está bien. Ya está bien, bueno. Facturas atrasadas. Acaba de reconocer el alcalde que son las de la luz. Claro, es que las de la luz yo no las puedo pagar antes de irme. Vienen cuando les toca. De acuerdo, pero no ha quedado ni una sola factura en ERA sin pagar. Y el informe de Secretaría y de Intervención quedó muy claro antes de las elecciones de que dejábamos al Ayuntamiento con dinero en caja, estabilidad presupuestaria y todas las facturas pagadas. Ese informe se lo presentamos nosotros a los nedenses antes de las elecciones y está firmado por el secretario y por la Intervención. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pero larga, que alguno se lo creerá. Esa política se les va a acabar prontito. Esperemos que el 20 del próximo mes. Le preguntaba yo, señor Cabezón, por esa política fiscal desde el Partido Popular. Bueno, ¿cómo se la política fiscal del Ayuntamiento de Neda ha sido una continuidad de lo que había. Simplemente se subió algún impuesto, evidentemente, porque era necesario en esa situación en la que estábamos. Yo creo que ahora, con el saneamiento que tienen las cuentas municipales, se puede intentar, como se va a hacer en el resto del país, intentar bajar algún impuesto, no digo que no. También va a haber que subir algún otro, ya lo veremos con la recogida de la basura, que hasta este momento, y yo apoyaré al alcalde cuando tenga que ser, claro, en este momento teníamos una continuidad con la empresa que nos lo hacía. ¿Por qué? Porque nos lo permitía la ley, ya que
se esperaba que la Diputación dijese si se hacía cargo o no de la recogida de basura en los concellos pequeños. Eso nos permitió continuar con esta empresa, pero esto ya no es sostenible. Los camiones están viejos, no valen ya para el trabajo y va a haber que sacar esto a concurso. Y eso va a suponer un aumento en el impuesto municipal de la recogida de lixo. Eso lo sabemos todos, ¿no? Lo sabemos los que estábamos y los que están ahora. Por lo tanto, los impuestos se mueven. ¿Por qué? Porque la Comunidad Económica Europea obliga a que cualquier servicio municipal sea pagado íntegramente por los vecinos. No se puede financiar con dinero municipal los servicios. Por lo tanto, unos subirán, otros bajarán, pero al final los servicios sí que se prestan, hay que pagarlos. No hay duda. Bueno, y cerramos el bloque de política fiscal con el señor Pita. Sí, bueno, antes de nada, tal igual que vamos aos seus papeles, estos son os informes da intervención donde están os datos que eu digo, non un folio aí impreso sin ningún tipo de valor legal. Con respecto a política fiscal, as subidas, igual que recalcou antes o señor Ángel Alvariño, o IBI foi brutal, de 390.000 a 780.000, máis ou menos, impensable. Pisos de que pagaban 180 euros están pagando 320. O recibo do recollido do lixo se duplicou, prácticamente, e ademais, para facerle un favor aos veciños, ora se paga semestralmente, porque así non se nota tanto. Pasou nas recollidas de 3 días de prácticamente 80 euros, casi a 167, perdón. Entonces, ademais desto que estou dicindo, en Neda, aparte dun abandono toda esta temporada, todos estes anos, no mantenimento de todo, os camiños non hai un que este prácticamente que este ben, están todos, se nota que usted non vive en Neda, vive en Ferrol, entonces salvo a carretera xeral o resto non o pisa. Durmo en Ferrol. Sí, porque se se acercara a dar un paseo pola zona rural de Neda, igual se daba conta de todo isto. Ben, o que yo les decía, movindo certas cousas se lle vai a o fío do que estaba falando. Mantenimiento cero, aumento de impostos brutal. Ahora, acaba de entrar o seu goberno tripartito con Ángel á cabeza, se produciu unha rebaixa do 0,60 ao 0,58, estamos de acordo. Eso, nos recibos, vai ser unha media de 10 euros, un cálculo escaso, de acordo, pero escaso. Presentamos unha batería no pleno de medidas para favorecer a xente máis desfavorecida de Neda. Parados de longa duración, persoas cobrando risgas, prestacións non contributivas, familias numerosas con baixo nivel de renta. Nos pretendemos mirar polos veciños, non facer política de galería. Mirar polos veciños e veciñas de Neda. Entonces, se non é posible, como decía Ángel, ainda non están os datos completamente cerrados da recaudación deste ano, por non incurrir en inestabilidade presupostaria, cosa que vimos que fai uns anos pasaba, decidimos pospoñer estas propostas que fixemos en falta de un informe dos servicios técnicos que digan que impacto van ter no presuposto. Creemos que ten que haber máis rebaixas e os impostos teñen que ser moito máis progresivos. Consideramos que, bueno, que destos anos atrás foi terrorífico. E, bueno, vemos que sí, que nos dice aquí o señor Cabezón, que se rebaixou o impuesto a débeda municipal. Habendo un desfase, pois non sei, de 600 ou 700.000 euros do que se recaudaba cando entrou el ao que se recada agora, é que eu non entendo onde foron o resto dos cartos. Non sei, como non se redixou a cero, incluso con superávit. Bueno, pues muchas gracias, señor Pita, por esa última intervención. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para la publicidad y hablaremos después de esa pausa de un tema importante también. Se ha nombrado en los últimos minutos en esta mesa el desempleo, ¿no? Ese problema que no solamente por desgracia es problema de Neda, sino de el resto de concellos. Hablaremos de esa situación y de las medidas que el nuevo gobierno en Neda está tomando o va a tomar para combatirlo. Como decimos, volveremos en unos minutos y ustedes también podrán ser protagonistas en la segunda parte con sus llamadas telefónicas. Hasta ahora.